Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Vamos a comenzar. Bueno, si tienen alguna duda sobre su calificación, la vemos al final. Vamos a comenzar con lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy vamos a ver un ejemplo que tiene que ver con un nuevo widget o control gráfico que se llama Recycler View o Recycler View. Ok, vamos a hacer una aplicación que va a ser esta de acá. Vamos a tener una imagen y este es nuestro Recycler View. Si tenemos aquí carreras relacionadas con la computación. Y recuerden que ya habíamos visto, ya habían hecho un trabajo sobre el Recycle View, donde veíamos que una lista, pero que las vistas se van reciclando. Sí, que no se cargan todos los elementos de la vista, sino que aquellos que son necesarios cada vez que yo voy dando un scroll dentro de esta lista o dentro de este Recycle View. Recordemos que todos los componentes, si recordarán en Java teníamos el combo box, el JTable, el list, que realmente esos solamente eran las vistas. Pero teníamos un controlador o un adaptador que era el que manejaba todo lo que hacíamos con la lista, así agregar, borrar, limpiar la lista o el combo, etcétera, etcétera. Y el combo, la lista, el table, únicamente eran lo que nosotros veíamos en nuestras aplicaciones. Lo mismo sucede con el spinner, porque igual aquí hay un spinner. Tenemos un spinner, que es una lista también desplegable, y tenemos el Recycler View, que es una lista. Si lo hacemos la analogía con Java, el Recycler View sería un list. Si recuerdan que el list no tenía, nosotros le damos el tamaño y solo se visualizaban algunos componentes o algunos ítems de la lista y teníamos que hacer con una barra de desplazamiento, teníamos que darle para ver los que estaban más abajo. Y el spinner sería como el combo, donde teníamos nada más un componente, un rectangulito con una flechita, donde si nosotros le damos a la flechita, pues se desplegaba nuestra lista. Si entonces, haciendo la analogía con Java, esto sería el Recycle View sería el list y el spinner sería el combo que manejamos en Java. Pero el Recycle View es todavía más potente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí tenemos dentro de cada ítem o de cada ítem, tenemos dos edit text. Tenemos dos edit text. Este de Ciencias de la Informática y Gestión de TI, de Tecnología de la Información, son dos texts. Es un poquito más complicado el manejo porque eh, lo que es el rendimiento es mejor. Pero al ser un rendimiento, tener un mejor rendimiento, este componente, pues sí necesita de unas herramientas que ahorita vamos a ver. Entonces, el ejemplo que vamos a ver es este de aquí. Les comentaba, este es un Recycle View y tenemos acá un spinner. Nuevamente la analogía, si la hacemos con Java, el recicle sería un list y el spinner sería un combo. Solo que el Recycler View es mucho más poderoso que un list de Java. Porque la siguiente práctica que vamos a ver es un Recycler View, pero con otro componente que podemos ponerlo dentro del Recycle, que es el Car View, que también ya hicieron un trabajo sobre eso. Bien, entonces vamos a empezar. ¿Qué es lo que vamos a ver en el código? Bien, en el código vamos a tener tres, como les dijera, mm, tres componentes o tres elementos que vamos a trabajar. El acerca de, que es el que ya hemos visto y lo vamos a hacer con una ventanita de alerta de diálogo. Ese pues ya, sí, ya lo hemos trabajado, lo hemos visto que tenemos un layout donde en una alert dialog lo vamos a desplegar y bueno, ese ya lo hemos trabajado. Después tenemos el spinner que también ya lo hemos trabajado en alguna actividad y el spinner no hay tanto problema porque tenemos un adaptador que lo creamos, tenemos un arreglo de los componentes que va a tener el spinner y únicamente lo que hacemos es ese arreglo de lo que va a tener el spinner, se lo pasamos al adaptador. Y una vez que ya está en el adaptador lo pasamos al spinner. Ok, entonces ahí no hay tanto problema. Pero en el caso del Recycle View, que es el otro elemento que vamos a ver en esta práctica, en este ejemplo, sí necesita de varias cosas, porque al ser una lista que se va reciclando, necesita tener otros elementos. En el ejemplo que vamos a ver, tenemos dentro del Recycle View las distintas, déjame checar. Tenemos aquí las distintas carreras o algunas de las carreras que están relacionadas, perdón, con la computación. Si aquí, por ejemplo, tenemos sistemas computacionales, telemática, comunicaciones electrónica, computación, ingeniería en computación, tenemos ingeniería en ciencias de la informática, telemática. Bueno, estas son las carreras que tiene el Poli que se relacionan con el área de la computación. Entonces,
Aquí necesitamos tres cosas primero. Para empezar, necesitamos eh, un data, un data class, que es lo que vamos a utilizar para indicar cuántos elementos va a tener, o qué es lo que va a tener más bien, cada item o ítem del Recycler View. Primero le tenemos que indicar si qué es lo que queremos que aparezca en cada ítem de nuestro Recycler View, porque podemos también no solamente poder poner lo que es texto, también podemos colocar lo que es imágenes. Y como les comenté, los card view, que va a ser el próximo ejemplo que vamos a hacer. Entonces, para eso también necesitamos después un adaptador. Ese adaptador es el que va a ir controlando la lista, ¿sí? Y una vez que ya tenemos el adaptador lo vamos a colocar dentro del Recycler View, que es ya nuestra vista que vamos a tener en la aplicación. Se puede hacer de forma separada, tener una clase para el data class, tener una clase para lo que es el adaptador y tener la clase del main activity donde vamos a llamar a las otras dos clases. En este ejemplo, vamos a hacer eso en un solo archivo, ¿sí? En el archivo del main activity. Sí, no del activity main, pero que es el código. Entonces, ahí vamos a tener todos estos componentes. Bien, ¿cuál va a ser el mapa o cómo va a funcionar nuestra aplicación? Vamos a tener primero el molde que les comentaba. Tenemos el data class que va a definir cada una de las carreras y también una descripción de ellas, pero para ahorrarnos más código, vamos a tener un tercer elemento o componente que va a ser el activity o el layout que vamos a llamar. Cada una de las carreras, este no está terminado, pero cada una de estas carreras, por ejemplo, si le doy sistemas computacionales, va a llamar a otro layout. Sí, entonces cuando yo le dé clic aquí, este es otro layout que ustedes lo van a complementar. Cada quien lo va a diseñar como ustedes quieran. Entonces, cuando yo le doy clic a un item o a un elemento del Recycler View, me va a llevar o va a llamar a otro layout, a otro activity. Y ese activity va a llamar a un layout. Entonces, el tercer elemento que va a tener el data class es al activity que voy a llamar cuando yo le dé clic al item que seleccione. ¿Sí? Entonces, son tres componentes que va a tener este molde. En este ejemplo, primero, el nombre de la clase. Después, una breve descripción, perdón, el nombre de la carrera más bien. Luego, una breve descripción de la carrera. Y el tercer elemento o componente que va a tener el data class va a ser qué activity con su layout vamos a llamar. Después viene el adaptador. El adaptador, una vez que ya tenemos aquí qué es lo que va a llevar cada ítem del Recycler View, vamos a tener al adaptador que va a ser el ensamblaje para poder después mandarlo al el Recycler View, que ya es nuestro componente visual que va a estar dentro de nuestra pantalla. Y eso lo vamos a hacer en el centro de mando, como dice aquí, que va a ser en nuestro Media Activity. Es donde se van a conectar los datos con la pantalla. Es decir, vamos a tener un molde. El molde lo vamos a utilizar dentro del adaptador, dentro del adapter, para ir indicando cómo se van a visualizar esos items dentro del Recycler View, y el Recycler View lo vamos a tener dentro del Media Activity. Y bueno, los extras que tenemos es el spinner, que ya lo hemos utilizado y como les comentaba, ese no tiene tanto problema porque es únicamente definir un arreglo, los componentes que va a tener el spinner. Después igual tenemos que utilizar un adaptador y al final ese adaptador vamos a ponerlo en el spinner de nuestra vista, que es lo que vamos a ver en nuestra aplicación. Bien, entonces, ¿qué va a hacer esta app? Dice aquí, en lugar de que sea, en vez de programar todo en un solo bloque gigante, se va a dividir en tres módulos, como les comenté al inicio. Vamos a tener un menú desplegable donde vamos a poner algunas áreas de la computación y cuando le demos clic a alguno de los items del spinner, igual lo mismo nos va a llevar a un activity y esa activity va a llamar a un layout. Para visualizar algo referente a esa área de la computación, que puede ser, por ejemplo, redes, robótica o inteligencia artificial. Después tenemos nuestra lista dinámica, que es el Recycler View, donde nos va a mostrar las carreras que son relacionadas con el técnico en computación o qué carreras pueden estudiar si quieren seguir en el área de computación. Nos van a mostrar ahí algunas carreras y también nos va a mostrar información, imágenes, lo que ustedes quieran poner en esos layout con su activity. Y bueno, si nuestra lista tiende a crecer, no va a consumir tanto recurso porque el Recycle View lo que hace es, como su nombre lo indica, es estar reciclando las vistas. Sí, para no tener una lista enorme como sí lo podríamos tener con el spinner, porque por ejemplo en el spinner aparecen todos los componentes que nosotros indiquemos en el arreglo. No sucede lo mismo con el Recycle View. El Recycle View tenemos sí un arreglo, pero se van a ir cargando a la vista que yo le indique. Y solamente aquellos que se visualicen
en nuestra aplicación se van a ir cargando. Conforme voy haciendo scroll, se va cargando lo demás. Sí, por eso se llama, seguro se dice que es reciclado, porque no tenemos una lista grande, como lo es, o lo podría hacer con el spinner. Y bueno, la ventana de nuestro acerca de, que normalmente ya lo hemos trabajado. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Preguntas, dudas? No, profe. Ok, bien. Este es el data class. Nuestro data class se va a llamar carreras. Y este es el molde que vamos a tener. Sí, es el molde que vamos a tener de lo que queremos que aparezca en cada ítem. Sí, estos tres datos, bueno, estos dos más bien, estos dos datos son los que van a aparecer en cada ítem del Recycled View. Sí, el nombre de la carrera y una descripción. El tercer valor es la clase que vamos a abrir cuando le demos clic a este ítem. Sí, ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos, por ejemplo, sistemas computacionales, que es el nombre, la descripción, hardware y software, y el activity o la actividad destino, sí, es el tercer elemento que tenemos en el data class, que es que cuando yo le dé clic a este ítem o alguno de los ítems, me va a llevar a la actividad que yo le indique aquí. En este caso vamos a ir a una actividad que se llama System Sys Compu o algo así, y se abre esta actividad y se selecciona sistemas computacionales y bueno, ahí nos aparece la descripción también. Si regresamos y elegimos, por ejemplo, la última, que es computación, ingeniería de computación, seleccionamos la computación, teoría. Si este tercer elemento es a qué activity va a llevarnos cuando le demos clic. Si este es el data class. Después tenemos el adaptador. Si una vez que ya tenemos el data class, vamos a ver el adaptador. El Recycle View no sabe cómo leer los datos, ni cómo dibujarlos. Lo que va a hacer es el puente que va a tomar cada elemento de nuestra lista, o de nuestro arreglo en este caso, y lo va a inflar o lo va a adaptar a un diseño visual. Para eso vamos a tener otro layout con cómo queremos que aparezca la lista. Si entonces vamos a tener el layout principal, que va a ser este de aquí, y vamos a tener otro layout para cómo queremos que aparezca la lista. Cada una de estas opciones es un layout, o, bueno, no es un layout, es el diseño de un layout, donde ese layout solamente tiene dos text view, y ese layout, con cada una de las opciones de nuestro arreglo, se va a ir colocando dentro del Recycler View. Si entonces lo que va a hacer es, el Recycler View, como dice aquí, va a adaptar la lista al diseño visual. Yo voy a tener la lista de sistemas computacionales, hardware y software, telemática, telecomunicaciones, y el tercero, que es el activity que va a abrir eso dentro de un arreglo. Pero voy a tener un layout que me va a indicar cómo van a aparecer estos componentes del arreglo. En este caso, yo le indique aquí que aparezcan dos text view y con un, ¿cómo se llama? Un liner layout. Si con un liner layout puse dos text view para que aparezcan de esta forma. Y entonces el adaptador va a adaptar, como su nombre le indica, o a inflar, como se llama aquí, la vista para que aparezcan de esta forma dentro del Recycle View. Sí, y eso es lo que va a ser nuestro adaptador, va a ser el diseño visual de cómo queremos que aparezca dentro del Recycle View. Bien, entonces tenemos aquí el OnCrate View Holder, que es el que va a construir el diseño visual de una fila vacía. Este es el layout que les digo. Este lista.xml es el diseño de cómo queremos que aparezca en el Recycle View. Y el getItemCount es el que va a indicar cuántos componentes va a tener nuestro Recycle View. Si va a contar y nos va a devolver el número de componentes que va a tener nuestro Recycle View para saber con cuántos va a trabajar. Y como dice aquí, el Recycle View solo muestra, pero el adaptador hace todo el trabajo pesado. Exactamente. El Recycle View solamente es una vista, pero realmente lo que hace el trabajo para que nosotros veamos lo que les acabo de mostrar en la aplicación es el adaptador con el data class. ¿Sí? Utilizando el data class para saber qué elementos voy a poner, y el adaptador me va a indicar cómo voy a visualizar esos elementos dentro del Recycle View. Y para saber cuántos elementos va a tener el Recycle View y de ese modo estar administrando todas las vistas, vamos a tener aquí un getItemCount para indicar cuántos valores es lo que va a tener, o cuántos valores va a tener nuestra lista, o cuántos ítems va a tener nuestra lista. Y bueno, aquí tenemos, ¿cuándo ocurre? Solo cuando la pantalla necesita crear una nueva fila desde cero.
Tenemos aquí el onCreate View Holder. Y aquí, esta es la magia. Dice, del View Binding transforma el archivo XML, que es lista XML, en un objeto de memoria listo para que se pueda utilizar dentro del Recycle View. Y con este return se entrega la vista en lo que son las cajas de herramientas o la vista ya terminada, ya adaptada para poderla visualizar en el Recycle View. Bien, entonces el getItem le dice al Recycle View exactamente cuántas filas hay en total para saber cuándo hay que detenerse. El View Holder guarda las referencias de los componentes visuales para no tener que buscarlos cada vez que hacemos un scroll. Y bueno, extrae la carrera exacta según la posición actual de la lista. Recuerden que tenemos un arreglo. Y dentro de ese arreglo va a ir sacando, según la posición, la información que necesita. Con esta instrucción holder binding carreras compu, que este es el texto que va a mostrar el nombre de la carrera, que en este caso va a ser computación. Y luego tenemos un holder binding x descripción, que es otro text view que va a desplegar la información. Este es el lista.xml. Ok, entonces, así es como funciona. Sí es complicado, pero el rendimiento es mucho mejor que lo que se utilizaba antes, que era un list view y como una lista en Java. Y bueno, de manera interactiva, cada vez que nosotros demos un clic, va a mostrar un toast, cuál es la carrera que seleccionamos y una breve descripción. Y este intent es el que nos va a llevar a abrir el activity con su layout correspondiente para visualizar la información que necesitamos. Y bueno, aquí dice el toast, es la alerta flotante rápida para confirmar la acción del usuario, es decir, nos va a decir qué es lo que se está haciendo. El intent, que es un como boleto de viaje, le va a decir a Android que queremos ir hacia la pantalla guardada en la actividad destino. En el arreglo que vamos a tener tres, en cada posición vamos a tener tres elementos. Vamos a tener el nombre, la descripción y el intent o el activity que se va a abrir cuando le demos clic a esa opción. Y bueno, el Start Activity va a iniciar, es decir, va a llamar a la activity para que podamos mostrar el layout que corresponde. Y bueno, todo esto va a estar dentro del Main Activity. En el Main Activity vamos a colocar nuestro diseño de nuestra pantalla principal. Vamos a tener el View Binding para poder trabajar, recuerden, de manera global una variable binding, que con esto nos ahorramos que todavía a estas alturas algunos me quieren entregar, que ya les dije que la forma que se usaba antes, donde por cada componente gráfico que teníamos en el diseño se tenía que crear una variable en el código, eso ya no se usa y insisten algunos todavía en quererlo entregar así. Si lo van a hacer con IA o alguien se los va a hacer, díganle ya no me lo hagas así, ahora házmelo de esta forma, con una variable binding. Ok, y bueno, esto ya también lo hemos visto en todas nuestras aplicaciones. Y estos son las dos listas que vamos a, bueno, la lista más bien de los cycle view que vamos a tener. Lo que les comentaba, vamos a tener por cada ítem una carrera, un nombre de carrera, una descripción y qué activity es el que se va a abrir. De esta forma, cuando nosotros le damos sistemas computacionales, hardware y software, en la lista que vamos a tener va a aparecer en el primer text view, sistemas computacionales, en el segundo text view, hardware y software, y vamos a decirle qué activity es el que va a abrir cuando le demos clic a esta opción. Y lo mismo para cada una de las otras opciones. Ok, hasta aquí todo lo hacemos dentro del adaptador. Para que lo podamos visualizar en el Recycle View, tenemos que usar estas dos líneas. Si con estas dos líneas, todo lo del data class y el adaptador, lo vamos a colocar dentro del Recycle View que se llama XLista carreras. Para poderlo visualizar aquí de esta forma que tenemos aquí. Si no hacemos esas dos líneas, entonces no los vamos a poder visualizar en el Recycle View. El spinner, como les comenté, el spinner no es tan complicado porque únicamente tenemos un arreglo. Tenemos aquí las áreas, por ejemplo, de sistemas, móviles, web, redes, robótica, IA. Tenemos un adaptador y una vez que ya está dentro del adaptador, ese adaptador lo vamos a colocar dentro de nuestro spinner que se llama XArea Comp. Sí, y vamos a tener aquí nuestro spinner con los datos que tiene aquí el arreglo. Y dice, ¿por qué no usamos el adaptador de antes? Para listas sencillas de texto como este arreglo, Android ya incluye el Array Adapter listo para usar y con esto ahorramos tiempo, porque ya vieron que el Recycle View sí es un poquito complicado. Y bueno, la lógica de la navegación, tenemos aquí el OnItem Select Listener y este va a estar escuchando. Recuerden que el listener está escuchando, que es lo que nosotros seleccionamos. Y dependiendo de lo que nosotros seleccionemos, si es la posición 0, pues nos va a regresar un valor.
Selecciona, dice posiciones, selecciona un área. Usamos return como cláusula de guardia, el usuario elige el título y se ignora el clic y no se hace nada. Si recuerden que este signo de interrogación es para eh, evitar errores también que podamos tener en caso de que nos mande un nulo. Dentro de la posición del spinner tenemos uno, va a ser para seleccionar sistemas, dos para móviles, tres para web, cuatro para redes, y eso es lo que vamos a llamar, a la clase que vamos a llamar. Sí, aquí tenemos el intent.led, signo de interrogación, perdón, punto .led, y este led, signo de interrogación punto .led, va a asegurar que solo viajemos si la variable intent realmente contiene un valor destino válido. Si este es lo que nos va a hacer, que no se nos cierre nuestra aplicación y que solamente haga algo cuando tenga un valor válido. Bueno, el acerca de ya lo vimos, trae el diseño. Bueno, esto ya, yo creo que ya está de más, ¿no? Tenemos aquí, ya lo hemos construido, ya lo hemos visto, cómo funciona. Y bueno, ahora sí dice código limpio, estructurar y modular. Data class, estructuramos los datos puros. Recycle view más adapter, reciclamos vistas eficientemente. El intent, vamos a navegar entre pantallas dinámicamente. Y el view binding, evitamos usar esto que es lo que se usaba antes. Sí, para indicar o para relacionar una variable del código con un componente gráfico. ¿Qué pasó, Soria? Solamente que mi compañero Ramírez Aparicio estaba intentando ingresar, pero ya ingresó. Ya estoy adentro. Sí, Vale, gracias. gracias. Gracias, maestro. Sí. Ok, entonces nuevamente, si me siguen entregando estos códigos con este fin B by ID, les voy a seguir poniendo cero y no les voy a hacer recibir los trabajos. Esto ya no se usa, insisto, era al inicio cuando comenzamos a hacer aplicaciones móviles con Android, esto es lo que usaba porque no había otra forma. Pero a partir de que Google saca el Android Kotlin, eh, incluye lo que es la variable binding para evitar que hagamos una variable por cada componente gráfico. Si eso les digo, ya no se usa. ¿Funciona? Sí funciona, porque todavía pueden hacer código con Java. Pero como les comenté al inicio, el código Java, lo que se espera en un futuro es que tienda a usarse menos. ¿Por qué? Porque Google sacó ya su lenguaje de programación, que es Kotlin, para aplicaciones nativas, porque también está Flutter, que es de Google también, pero ya es para aplicaciones híbridas. Si nosotros estamos trabajando ahorita con aplicaciones nativas. Ok, entonces con viewBinding vamos a utilizar nuestra variable binding para evitarnos estar creando variables para cada control o componente gráfico de nuestra vista principal o de cualquier otra vista. Ok, entonces, dice aquí la arquitectura completa, tenemos el modelo de datos, tenemos la vista y tenemos el controlador, que es el adaptador. Aquí el modelo se va a la vista, de la vista se va a la pantalla y de la pantalla se va al modelo y esto se hace así un círculo que está en constante movimiento o reciclaje, por eso se llama Recycler View. ¿Dudas, preguntas que tengan? No, profe. Ok, No. El único dijo que no debemos ocupar el find BL build o algo así era. Ahí. este, Find BL build, ¿no? ajá, Con eso. esa, fin by ID. Sí, esto ya es lo que ya no se ocupa. En lugar de eso, pues, declaramos una variable global binding y con esa variable directamente tenemos acceso a cada uno de los componentes que se encuentran dentro del diseño. ¿Dudas, más preguntas, dudas que tengan? Ok, entonces, ¿ya creaste la copia, Soria? Sí, maestro, sí tiene copia. Ok, bien, entonces vamos a borrar todo lo que está ahí. Ujú. Voy a darle suprimir nada más. Uy, Ok, y cópiate el primer código que está abajito de la primera imagen se publicó, por favor. Ajá. Y vamos a ir a la ventana de código. No, no, no. Ahí no. Ahí donde estabas, pero recuerda que tenemos tres pestañas. sí, maestro, aquí. Ajá. Pero a ver, espérame, antes de que borres todo, antes de que lo pongas, porque si no nos va. mm, mm, mm. Bueno, no. Bórrale la diagonal que está ahí. La que está hasta abajo. La última que está en esa línea, esa. Y ahora sí, vete al final y dale enter y dale control V. Tienes que copiar todo lo que está, todo el código que está ahí. No copiaste todo, creo. Hasta acá, maestro. No, más abajo. Hasta ahí. Y dale enter al final, porfa. Y ahí dale signo de menor y diagonal.
No, el otro, menor, ese es mayor. Y diagonal. Ahí está. Espérame, les voy a pasar las imágenes porque esas se me olvidó subirlas. Déjenme nada más tantito porque aquí no está marcando error en las imágenes. Déjenme tantito. Eh, te pegas en la En carpeta la Drawer. carpeta Dragol, sí, por favor. Listo. Y ahí yo creo que hay que... ok, ahí tenemos un problema con la letra. Regrésate al Ujú. diseño. Y ahí en el text view que tiene, ¿por qué aparece text view? Ok, a lo mejor porque no, como está mal la letra, no lo pone. Selecciona los dos text view y vete a las opciones en los atributos. Atributos. Sí, Sí. y busca font, por favor. Si quieres en buscar en el ahí, font. Ajá, ese y hasta abajo, o sí, hasta abajo, ajá, ahí, more font, fonts. Ahí busca alguna de las que estén por ahí. Y es que esa creo que no la encontró o algo así. Quién sabe qué pasa. Y dale en Agrega. agregar, agregar. En add font to project, add font to project. Ajá, y le das OK. Bien. Y ya aparece ahí. Bien, vamos a cambiarle nada más porque no Ya no las reconoció. no se ha reconocido, pero están en blanco. Bueno. Ah, Entonces ok. vete a main, donde dice main, en el árbol de componentes. El árbol de Bien. componentes, no, ahí donde estabas. Abajo de los, ajá, ahí, dale en main, arriba, ahí. Y vete a las propiedades, a background color, Main, atributos. atributos. Bórrale ahí. Ahí está ya. No, está arriba, el de arriba. El cotero. Y ponle, tenía como un color vino, que son de la esquina. No, ahí en la esquina. En el cuadrito de arriba, en la esquina inferior derecha, a la derecha abajo, pero en el cuadrito de arriba. El cual tiene. En ese cuadrito que están los colores difuminados y eso, en el cuadrito, ahí donde tienes el punto del mouse, pero más abajito, dale clic en alguno, o en el más arribita, más por ahí, dale más abajito, donde veas que está un color más o menos como guinda, o vaya dando clic para darle clic. Ah, ok, ahí está. Está muy rojo ese. No, vamos más abajo, más, y lo que podemos hacer es lo siguiente. El de difuminado o degradado, ¿no? ¿Cómo se llama? Ahí se me fue el nombre de ese. El más a la izquierda. Ándale, un poquito más fuerte. Pues por ahí está más o menos. A ver, ahí está. Mm, Pues ahí más o menos. Y bueno, ese sería el diseño, ¿sí? De nuestra actividad principal. Ahora vamos a sí. crear la lista que va a aparecer ahí exactamente donde tenía su compañero, que es el Recycler View. El de en medio que dice item 1, item 2, item 3. Ese es el Recycler View. Dentro de cada item queremos que aparezca algo y ese algo es el nombre y la descripción. Por cada ítem debe aparecer nombre y descripción. Para eso necesitamos un como molde de vista o de layout. Entonces vamos a crear un layout que se llame lista. Vete por favor a los recursos, en layout, no, a los recursos, layout. Vamos a poner el botón derecho, new, y el primerito que dice layout resource files. Ajá. Y ahí le vamos a poner lista con minúscula. Recuerden que los layouts son con minúsculas. Sí, sí, sí. Ajá, lista nada más y le damos OK. Bien, vete a la ventanita de código y también en el documento que le subí está el código XML que va a ir ahí. Ajá, está Sería arriba. desde aquí Solamente, hasta, sí, solo el XML, más abajo, hasta ahí, hasta leer desde desde ahí aquí hasta acá. hasta ahí, sí. Y ese va a ir ahí antes de esa línea, lo vas a pegar. Y ah, dale el import, por favor. Y ya.
Vamos a ir a la vista, al diseño, perdón, a la vista de diseño, y ahí tenemos. Ahora, eso que ven ahí es lo que se va a colocar en cada item del Recycler View. Entonces, necesitamos un molde, necesitamos el data class para indicarle qué es lo que queremos que aparezca. Pero necesitamos un layout para que eso que queremos que aparezca lo ponga dentro del Recycler View. Es decir, este va a ser el molde donde vamos a ir colocando el arreglo de la carrera y su descripción. Y cada uno de esos se van a ir colocando en cada ítem del Recycler View. Ok, entonces ya tenemos lo que es nuestra vista principal y nuestra vista para ver los ítems del Recycler View. Bien, lo siguiente que vamos a hacer, puedes abrir el documento PDF, por favor. Bien, abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Bien, vamos a crear, así como está escrito, C informática, con mi mayúscula, la C y la I. Vamos a crear un activity. Si Sí, dentro, si ese creo que eh, no lo puedes copiar. Entonces, nada más acuérdate, o si quieres poner la pantalla en dos, dividir la pantalla en dos. sí, maestro, mi duda es, ¿se crearán todos estos Sí, todos esos tienen activities? que crear, es lo que les comentaba. Bueno, el Media Activity ya está. Entonces, el Mm, Media sí, Activity, pues ese no, porque ya está. El también Progress Progress Bar también Bar, ya está. también, Pero todos los robótica. demás se tienen que crear. Entonces, ahí sí, exactamente ahí. Y vamos a, no, Kotlin Class File. Kotlin Class File. Y ahí escribes el nombre que sería C, informática. La I mayúscula. Y le damos Enter nada más. Y fíjense, o nada más tantito, porfa. Fíjense, espérame, tantito. En la parte de abajo. A ver, espérame, ¿por qué no se creó ahí el código? No, perdón, estoy mal. Sí, Vamos a borrarlo de ahí, ese de C informática, porque no es un layout, es un activity. Ahí dale eliminar. Ahora sí, dale otra vez botón derecho. Y es en new, no es es en activity, más abajo, activity, más arriba, ahí. Y es en empty views activity, ahí. Sí, perdón, no es un layout, es un activity. Entonces ahí va C informática. Con I mayúscula, sí. Y chequense, por favor, nada más, que abajo en los layouts ya también hay un activity C informática. Está arribita, ahí está. Ok, entonces vamos a hacer lo mismo para cada uno de los, de las carreras y de las áreas. ok. Era computación, desarrollo móvil, Pero así como está escrito, porque el código que les voy a pasar es con esos nombres. computación, desarrollo móvil, sí, maestro. Les digo, ahorita estamos utilizando Activities y sus layouts, pero las vistas también las podemos reciclar con lo que se conoce como fragments, que más adelante vamos a ver un ejemplo con una plantilla para un menú. IA, ingeniería. Una pregunta, maestro. ¿Qué pasó? El icono del main activity es Ah, diferente, pues, en el ejemplo, y aquí me aparece, bueno, sí, no prácticamente importa. igual. Sí, no importa. Muy bien, maestro, está bien. Sí.
compu y telemática. Telemática. Y listo. ¿Ya están todas? Sí, lo guardo. Está diciendo. Sí, maestro. Ok, ahora vamos a ver ¿lo puedes ejecutar, por favor? Activity main. A ver, suele. Ya decía del El error, spinner. me marca el error aquí, pero listo. En el spinner. Decía algo del nombre, ¿no? Ah, es que creo que no lo borré ese. Borra ese, por favor. Ese Android, no, solo el Android. Solo la línea esa. Ajá, hasta ahí. No, hasta antes de que cierre. Hasta ahí. Solo el Android 2 puntos. Es que no se lo borré, no sé por qué. Ahora sí, ya Sí, ejecutarle, por favor. solo era eso. Sí, solo eso. Se me pasó, la verdad. Sí. X zoom. Ah, es que. Tengo los botones. Ajá. Solo deja el de acerca de. Y el botón acerca de, cambiarle el nombre nada más, porque a lo mejor no está igual. En el Media No, Activity. voy. Te diría activity. Tiene En el Activity Main. XML. El acerca de. Ajá. Quítale el BTN o en el código pone el BTN, como quieras. En el ID. quitar el puro, sí, el puro que tiene. Y es que también tienes todavía tus otras funciones ahí. Las de multiplicar, dividir y no sé qué. Entonces igual quítalas. En el Main Activity KT. Ahí, por ejemplo, esas Sí, funciones de calcular, limpiar y esas, ahorita no las vamos a utilizar. Solamente debe quedar el acerca de. Por eso les decía que se armaran una plantita que nada más tuviera el acerca de. Igual esto de mensaje y también el de operación. Exacto. Ahí te sobra una llave, creo. Y ahí creo está. que ya, ahí está. Entonces se supone que era así, que sí, Sí, estaban todas las funciones todavía. exacto. También, bueno, ahorita lo checamos, pero cuando creamos activities con layout, el manifest también se modifica. En el manifest se agregan también los otros layouts. No es, No, es que todavía no carga, creo. me dice que la instalación está lista, pero No es el otro, el de ejemplos, es ejemplos selectivos, creo. Ah, o podría ser ¿cómo se llama? Lo de el app, generar el app. sí, también si quieres. Sí, es que no me lo instaló todavía en el memo, entonces era creo que Ahí, y luego en generate arriba, ese y generate APK. eh, Ya se generó. Ahí está, mira, ya. Ahorita no va a aparecer ni lo del spinner, ni lo de Reset View, porque eso es a través de código. También se puede hacer a través em, de XML en las cadenas. Dentro de los recursos hay una que se llama string. También se pueden hacer desde ahí, pero nosotros lo vamos a hacer desde código. Ok, entonces ahorita no va a aparecer nada en el recycler ni en el spinner. Si entonces, eso lo vamos a hacer para el día viernes, les voy a pasar el código. Ya ahorita explicamos cómo va a funcionar y todo.
ya tenemos el diseño. Para los que puedan, vayan haciendo el diseño, por favor. Y el viernes vamos a tener código. El código realmente no es mucho. Sí, no es mucho. Prácticamente lo que les expliqué en la presentación es únicamente lo que vamos a colocar. Entonces no es tanto el código que se va a colocar. Pero para que descansen y vayan a comer, si no han comido, le vamos a llegar hasta aquí. Nada más el viernes, sí, porfa, David, si nos puedes apoyar para poner el código. El código se Claro, los voy a claro que sí, maestro. el código se los voy a pasar completo. Recuerden que hay que tener cuidado porque hay algunas cosas que ya tenemos. Entonces nada más hay que tener cuidado. Si copiamos todo, luego nos fallan las llaves. Entonces hay que tener cuidado con eso, nada más. Ok, entonces el día de hoy le dejamos aquí. Y el viernes terminamos esto para que lo terminen, hagan su diseño. Bien, entonces gracias David mientras.